Bueno, buenos días mis niños de 8.2, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén teniendo una buena mañana y que hayan tenido una buena noche, que hayan descansado y que estén preparados para empezar la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el tema de la diversidad cultural. ¿Listo? Acuérdense bien que nosotros ya habíamos hablado al final del primer periodo de la diversidad de la flora y la fauna en Colombia. Entonces vamos a ampliar la mirada que estamos teniendo de la diversidad. Cuando nosotros hablamos de diversidad cultural, vamos a hablar de la diversidad cultural en el mundo. ¿Listo? Entonces, para empezar, quiero primero recomendarles que tomen apuntes de esta presentación. Entonces, no copien toda la presentación, sino que solamente tomen apuntes de lo que ustedes vean, que es lo más importante. ¿Listo? Además, si van a enviarme, por ejemplo, las fotos del cuaderno de sociales, traten de hacerlo con unas fotos lo más claras posible. ¿Listo? Aquí les dejo mi correo electrónico por si acaso y recuerden que el correo lo deben marcar con su nombre, su curso y la asignatura. ¿Listo? Entonces comencemos. ¿Qué es la diversidad cultural? Entonces vamos a leer literalmente lo que dice la diapositiva. ¿Listo? Entonces dice: se denomina diversidad cultural a una situación en donde distintas expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando un aporte distinto. ¿Listo? Entonces vamos a desglosar lo que es esta definición. Acuérdense que nosotros hablamos de diversidad cuando hay eh, múltiples situaciones o múltiples acciones, actividades, múltiples elementos en un mismo lugar. ¿Listo? Como no estamos hablando de la diversidad en Colombia, la diversidad en América, cuando hablamos de esta diversidad estamos hablando de la diversidad en todo el mundo. ¿Listo? Ahora bien, acuérdense que lo que nosotros conocemos como cultura es algo solamente propio de los seres humanos, ¿listo? Digamos que específicamente no podemos hablar de la cultura de los animales, de las plantas, de las rocas, porque pues en sí no la tienen, ¿listo? Pero cuando hablamos de cultura estamos hablando de expresiones artísticas, de herencias, tradiciones, costumbres que tienen los seres humanos dependiendo de dónde han crecido, de dónde habitan, de dónde viven, todo eso. ¿Listo? Entonces, empecemos ahora sí con la definición. Dicen que la diversidad cultural es donde se encuentran distintas expresiones propias de las herencias y tradiciones. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a poner el ejemplo de que nosotros vamos a mirar cuál es la expresión cultural, ¿sí? La expresión cultural de las personas de Bogotá, ¿sí? Entonces, eh, somos personas que lingüísticamente hablando no tenemos un acento marcado como el resto de como el resto de Colombia. No sé, digamos que estamos acostumbrados al frío, tenemos comidas típicas como el ajiaco, bailes típicos, trajes típicos, todo eso, ¿cierto? Digamos que ahí podemos estar hablando de herencias y de tradiciones. ¿Mm? Ahora bien, si vamos a hablar de, no sé, las personas que viven cerca de la costa, son personas acostumbradas al calor, son personas que tienen ciertas actitudes, son personas que tienen ciertos bailes, ciertas comidas, eh, y que hacen parte de su herencia y de su tradición, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta que dos estilos de personas, dos culturas distintas, conviven armónicamente, porque ambos viven dentro del territorio colombiano y digamos que no estamos en guerra, entonces conviven armónicamente. ¿Listo? Ambas tradiciones y ambas herencias se suman y hacen un aporte distinto a la diversidad cultural que hay en Colombia. Ahora bien, si hablamos del mundo, podríamos hablar de que hay diferentes culturas a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hablar de que los colombianos somos, no sé, gente berraca, gente amable, gente muy atenta, ¿sí? Y que por ejemplo, los japoneses son personas muy respetuosas, muy disciplinadas, tienen una herencia ancestral bastante marcada, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver
cómo se ha desarrollado la diversidad cultural a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, en la bolita de la izquierda, la bolita verde, podemos leer que en el pasado las civilizaciones mantuvieron una cultura aislada del resto de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que las culturas, las civilizaciones en el pasado tenían un encierro cultural, ¿sí? Tenían una barrera en la cual digamos que no cabían otro tipo de culturas que no sean las propias. Ahora bien, pasemos al circulito azul de la derecha. Dice, la diversidad se mantenía de un modo distante, con cada grupo intentando mantener su propia identidad. Entonces, aquí tenemos dos palabras que son muy importantes a la hora de entender cómo era en el pasado, ¿sí? Una es el aislamiento, ¿sí? La cultura aislada, y otra es la distancia. Entonces, vamos a ahondar en lo que es la diversidad en el pasado. Entonces, vamos a leer el primer punto. Las diferentes civilizaciones tenían expresiones artísticas, culturales, costumbres y tradiciones que hacían que todas ellas se pudieran diferenciar con cierta facilidad. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Por ejemplo, expresiones artísticas, como por ejemplo el cuadro que les he puesto aquí encima, si ustedes lo analizan, es un cuadro, es una expresión artística muy propia de la cultura romana, como lo pueden ver en este sombrerito, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes vieran que en esta pintura hay pintadas unas pirámides, por ejemplo, ustedes podrían deducir con mucha facilidad que son los egipcios, ¿cierto? Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que expresan la diversidad. Si ustedes ven, cada una de las civilizaciones en el pasado tenía unas características muy propias que hacen que sea muy fácil diferenciarlas, ¿sí? Y muy fácil identificarlas más rápido. Entonces, pirámides, egipcios, no sé, un casco con una escobita roja encima, los romanos. Una toga y, no sé, una cítica, entonces los griegos, ¿sí me entienden? Cosas por el estilo que hacen que una sociedad se identifique con algo. Ahora bien, leamos el segundo punto. Las civilizaciones entonces tenían una especie de encierro en torno a sus expresiones culturales. Este encierro era causado por los constantes conflictos que tenían las civilizaciones por razones territoriales. Entonces, esto no solamente se da en las civilizaciones antiguas, esto también es una característica que se da en la actualidad, ¿cierto? Hay veces en que la diversidad cultural es tan amplia que las personas no entienden por completo y no asimilan por completo que hay otras culturas. Esto mismo pasaba en las civilizaciones anteriores, ¿cierto? Con la religión, con las costumbres, con los dioses que adoraban, todo este tipo de cosas que hacían que las civilizaciones se vieran diferentes unas a otras. Ahora bien, regresemos a la diapositiva anterior y leamos el cuadrito amarillo que está aquí abajo. Dice, culturas y pasados que surgen como una especie, o bueno, dice que las culturas y los pasados surgen como una especie de cultura común global, que se reúne en una suerte de amalgama a distintas variantes culturales. Entonces, aquí aparece una palabra fundamental para entender la diversidad cultural en la actualidad, lo global. ¿Listo? Entonces, pasemos a la diversidad en la actualidad. En la actualidad, la diversidad se ve dentro de uno de los conceptos modernos más importantes, como lo es la globalización. ¿Listo? La globalización es un concepto que hace que las culturas rompan ese encierro, ese aislamiento, esa distancia que tenían las civilizaciones antiguas. La globalización, por ejemplo, nos trae elementos importantísimos para entender la cultura que hay a lo largo de todo el globo. Entonces, leamos el segundo punto. La modernidad también trae la tecnología y con esto la diversidad cultural es mucho más abierta. Y de esta manera podemos conocer de manera más cercana culturas que incluso están al otro lado del mundo. ¿Esto qué nos dice? La globalización trae aspectos que acercan a las personas a pesar de que geográficamente no estén cerca, ¿cierto? Entonces, con la tecnología ustedes pueden conocer culturas como por ejemplo las japonesas, las australianas, las rusas,
las culturas africanas, las culturas europeas, las diferentes culturas que hay en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, ¿sí? Que son países que no están lejos, pero no son cercanos a nosotros, y países como Japón que están extremadamente lejos, pero que aún así podemos conocerlos. Entonces, la globalización y la tecnología son dos conceptos que permiten que entremos a conocer y a reconocer toda esa diversidad cultural que hay a lo largo del mundo. Entonces, en esta diapositiva les pongo 10 ejemplos de las diversidades que hay a lo largo y ancho del mundo. ¿Listo? Obviamente, la religión es una de las, digamos que de los elementos culturales que más se marca dentro de la diversidad. Las tradiciones, las costumbres, los estilos de vida, las creencias, el desarrollo de la personalidad de las personas es algo que no solamente es muy variable, ¿sí? Porque prácticamente todas las personas tenemos un mundo en nuestra cabeza y que todas las cabezas son diferentes, sino que también estos tipos de diversidad nos permiten reconocer la manera en que la gente ve el mundo, ¿sí? Y nos permite reconocer las diferentes culturas que hay, ¿vale? Entonces, aquí les dejo unas actividades. Lean bien en la primera parte donde dice que antes de las 6 de la tarde me las deben entregar. ¿A dónde? Al correo que está en la segunda diapositiva. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro, que haya sido un tema de su interés y que podamos realizar realmente una reflexión en estas actividades. ¿Listo? Eh, Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Y nada, nos vemos y nos oímos en la próxima clase. Chao.